he diseñado 5 principios irrefutables en la vida de todo cristiano. Hemos visto ya el primero, que habla de que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, el único camino, la única salvación. En segundo lugar, que somos salvados por gracia, que eso no depende de nuestro mérito, no por buenas acciones, buenas obras, para que nadie se gloríe, sino que es un don, un regalo de Dios. En tercer lugar, hemos visto de que tenemos la seguridad, una salvación segura. Él nos dice que nos dio vida eterna, que no pereceremos jamás, que nadie nos puede arrebatar de la mano de Él. Podemos estar seguros que aunque le seamos infieles, Él permanece fiel. Y podemos estar seguros que si pecamos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. No es que será fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En cuarto lugar, vimos que somos llamados a ser santos, a una vida de santidad, o caer o disfrutar. Muchos disfrutan del pecado y creen que están llamados, ¿sí?, a ser cristianos y quieren vivir en el disfrute. No se puede vivir una vida de santidad estando en el pecado. Somos llamados a ser santos porque la vida de Dios vive dentro nuestro. Somos llamados a vivir como Él. Y en quinto lugar, Él nos ha provisto de su palabra. Su palabra para que nosotros podamos discernirla, entenderla, interpretarla y que nosotros podamos distinguirla de nuestros pensamientos. Sus pensamientos son diferentes a los nuestros. Sus pensamientos son totalmente distintos. Nosotros no podemos decir, bueno, yo hago las cosas a mi manera, total, nadie me va a convencer de lo que yo tengo que hacer, nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo pienso de esta manera y nadie me va a cambiar mi manera de pensar. Pero Él nos da su palabra. ¿Es su palabra o la mía? Su palabra ha sido provista ¿para qué? Según Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que nosotros podamos ver qué es lo que estamos haciendo mal, en dónde nos hemos desviado para volver al camino. ¿Sí? Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? De que la palabra de Dios es inspirada por Él para que nosotros podamos recibirla y que eso nos pueda guiar. ¿Para qué sirve la Biblia? ¿Para qué sirve la Biblia? ¿Para qué sirve este libro? Dice Salmo 119:9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y esto nos hace pensar de que nosotros necesitamos tener la palabra de Dios con nosotros. O es su palabra, o es nuestra palabra, o es la manera de pensar de Él, o la nuestra. Nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer, entonces ahí estamos complicados. Juan 15:3 dice que Jesús le dijo a los discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra de Dios nos limpia. Y no solo eso, sino que le dice, permanezca en mí, yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿sí?, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos o las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Es la palabra de Él la que nos limpia. Pero lo más importante es que nosotros no podemos vivir a nuestra manera. Bueno, yo hago lo que quiero, hago mi vida, nadie me va a decir lo que tengo que hacer. No podemos vivir así, porque si no estamos conectados con Él, nada podemos hacer. Nada. No vamos a poder hacer nada. ¿Cómo puedo yo perdonar a alguien si no experimenté el perdón de Él en mi vida? ¿Cómo puedo yo saber lo que es el perdón si no he experimentado el perdón con Él en mi vida? Entonces, conectado con Él, yo puedo saber lo que es ser perdonado y entonces puedo saber lo que es perdonar y puedo evitar el rencor en mi vida. Entonces, algunos piensan que pueden vivir siendo cristianos a la manera propia y dice, bueno, yo vivo a mi manera, yo hago lo que quiero. Pero Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. No solo eso, sino también dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El
que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué está diciendo? Si vos amás a Jesús, si vos decís que amás a Él, vos tenés que permitir que su palabra sea la que guíe tu vida, la que transforme tu vida. Que su manera de pensar modifique tu conducta, que su manera de pensar modifique tus emociones, que sea su palabra la que vaya poniendo en lugar cada cosa en mi vida, que vaya poniendo todas las cosas en su lugar, que sea su palabra y no la mía. 1 Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esto es irrefutable. Si yo digo que amo a Jesús, tengo que guardar su palabra. Y si yo digo que permanezco en Jesús, pero no vivo como él, entonces soy un mentiroso. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Estás viviendo su palabra o estás viviendo tu palabra? ¿Estás viviendo su manera de pensar o estás viviendo tu manera de pensar? ¿Estás viviendo lo que él quiere o estás viviendo lo que tú quieres? ¿Es su palabra o la mía?